Jerjes contemplaba las murallas de Babilonia desde su tienda dorada mientras el sol del amanecer teñía de sangre el horizonte. El polvo del desierto se adhería a su túnica púrpura, pero no sentía el calor. Solo una furia fría que le quemaba las entrañas como veneno. Había confiado en ellos. Durante 2 años de meticulosos preparativos para conquistar Grecia, había dado por sentada la lealtad de Babilonia. La ciudad de Nabucodonosor, la joya de Mesopotamia, la había traicionado en el momento más crítico. ¿Cómo se atreven? Sus dedos se cerraron lentamente hasta formar un puño, las uñas clavándose en su palma hasta dibujar pequeñas lunas de sangre. Recordaba vívidamente el día que llegó la noticia. Estaba en su salón del trono en Persépolis, revisando los mapas de Grecia con sus generales, cuando el mensajero irrumpió con las ropas desgarradas y terror en los ojos. «Mi señor, Babilonia se ha rebelado. Han proclamado su independencia». El silencio que siguió fue más ensordecedor que 1000 gritos de guerra. Sus cortesanos habían intercambiado miradas nerviosas mientras él permanecía inmóvil, procesando lo impensable. No era solo una rebelión, era una humillación personal, un cuestionamiento directo a su autoridad divina. Esa misma noche había tenido pesadillas. Se veía a sí mismo entrando triunfalmente en Atenas, solo para encontrar risas burlonas. ¿No es ese el rey que no puede controlar ni siquiera sus propias ciudades? Había despertado empapado en sudor frío, con una determinación de hierro cristalizándose en su pecho. El asedio había durado 14 meses interminables, 14 meses de humillación diaria. Cada amanecer que las murallas de Babilonia seguían en pie era un recordatorio de su fracaso. Sus espías le informaban que los griegos ya se burlaban de él en sus simposios, llamándolo el rey de las murallas inquebrantables. Se había vuelto obsesivo. Pasaba horas estudiando los planos de la ciudad, memorizando cada torre, cada puerta. Sus generales susurraban preocupados por su falta de sueño, sus estallidos de cólera repentinos. Pero él no podía parar. Babilonia se había convertido en algo más que una ciudad rebelde. Era el símbolo de todo lo que amenazaba su legado. La solución llegó de la manera más inesperada. Zopiro, uno de sus comandantes más leales, se presentó ante él con un plan tan brutal como brillante. «Mi señor», había dicho con voz firme, «me mutilaré para parecer un desertor persa. Los babilonios me recibirán como héroe y yo les abriré las puertas desde dentro». Jerjes había observado fascinado mientras Zopiro se cortaba la nariz y las orejas con un cuchillo ceremonial. La sangre había salpicado el suelo de mármol de su tienda, pero en lugar de horror, había sentido una extraña admiración. Esto era lealtad. Esto era lo que esperaba de todos sus súbditos. Cuando las puertas finalmente se abrieron al amanecer del día 14, Jerjes sintió algo que nunca había experimentado antes, el placer puro e intoxicante de la venganza absoluta. Entró a la ciudad a caballo, seguido por sus inmortales. Las calles estaban vacías, salvo por algunos cadáveres de los últimos defensores. El silencio era sepulcral, roto únicamente por el eco de los cascos contra las piedras milenarias. Pero Jerjes no miraba las casas o los templos. Sus ojos estaban fijos en la plaza central, donde se habían reunido a los prisioneros. 3000 nobles babilonios. Los había contado personalmente, uno por uno. Hombres que habían gobernado en su nombre, que habían comido en su mesa, que habían jurado lealtad eterna. Ahora estaban encadenados como animales, con las cabezas gachas y el terror dibujado en cada línea de sus rostros. Desmontó lentamente, saboreando cada segundo.
Sus pasos resonaron como martillazos mientras caminaba entre las filas de prisioneros. Podía oler su miedo, un aroma acre que se mezclaba con el incienso que aún brotaba de los templos cercanos. «Mírenme», ordenó con voz suave. «Todos, mírenme». Uno por uno, los ojos se alzaron hacia él. Reconoció rostros familiares. Belsasar, quien había sido gobernador de la provincia occidental. Marduk Nadin Shumi, el sacerdote de Sumo que había bendecido su coronación. Incluso Nabu-Rimani, el viejo astrónomo que había predicho sus victorias futuras. «Empálenlos a todos», ordenó con una serenidad que helaba la sangre. El horror se extiende como una ola entre los prisioneros. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas suplicando. Pero Jerjes no sintió nada más que una satisfacción fría y metálica. Se sentó en un trono portátil que habían traído para él y observó cómo sus soldados preparaban las estacas. Durante horas permaneció inmóvil, contemplando el espectáculo. Vio cómo los maderos atravesaban cuerpos, escuchaba los gritos que gradualmente se convertían en gemidos desesperados, luego en estertores, finalmente en silencio. El sol se desplazó lentamente por el cielo, mientras la vida se escapaba gota a gota de 3000 hombres. No sentí remordimiento, solo una satisfacción terrible y nueva. Cuando llegó el momento de la estatua de Marduk, Jerjes se acercó personalmente al templo. La deidad dorada, de 18 toneladas de oro puro, había sido venerada durante 1000 años. Los sacerdotes supervivientes lloraban mientras él ordenaba derribarla. El estruendo cuando la estatua golpeó el suelo resonó por toda la ciudad. En ese momento, algo fundamental cambió en Jerjes para siempre. Ya no era el heredero de Ciro el Grande y su política de tolerancia. Ya no era el continuador de Darío y su respeto por las tradiciones locales. Era algo más oscuro, algo que sus enemigos aprenderían a temer. Esa noche, mientras contemplaba las llamas que consumían los archivos sagrados de Babilonia, Jerjes sintió que había cruzado una línea invisible. Había probado el poder absoluto, el derecho divino de vida y muerte, y le había sabido dulce como la miel. Los griegos no sabían lo que les esperaba. Y Jerjes nunca había visto algo tan hermoso en toda su vida. Desde la colina de Abidos, en la madrugada más clara del año, contemplaba su obra maestra. 2 puentes gemelos que unían Asia con Europa como 2 serpientes de madera y bronce extendidas sobre las aguas sagradas del Helesponto. 674 naves convertidas en el camino de su gloria eterna. Ni Alejandro logró esto, murmuró para sí mismo, las palabras formando pequeñas nubes de vapor en el aire frío del amanecer. Su antepasado había conquistado territorios, pero él había conquistado la geografía misma, había obligado al mar a someterse a su voluntad. El viento matutino agitaba su capa real, mientras sonreía con una satisfacción que rayaba en lo divino. Durante meses había soñado con este momento. Durante meses había luchado contra los elementos, contra la naturaleza misma, y había vencido. Recordaba vívidamente el día que había concebido el plan. Estaba estudiando los mapas en su tienda, trazando rutas posibles hacia Grecia, cuando su dedo se detuvo en el estrecho que separaba los continentes. ¿Por qué rodearse cuando puedo atravesar?, había pensado. Sus generales habían intercambiado miradas de preocupación, pero él había visto la genialidad de la idea. 1 kilómetro y 400 metros de mar abierto. Los ingenieros fenicios le habían dicho que era imposible. Los arquitectos egipcios habían calculado que el viento y las corrientes destruirían cualquier estructura. Los sacerdotes habían murmurado sobre la ira de Poseidón. Pero él era Jerjes,
Rey de reyes, señor de 46 naciones. Si podía gobernar desde la India hasta Etiopía, ciertamente podía doblar un estrecho de agua a su voluntad. Los primeros intentos habían sido desastrosos. Una tormenta había destruido el puente inicial en una sola noche, arrastrando 300 barcos hacia las profundidades. Jerjes había despertado con el rugido del viento y había salido de su tienda para encontrar solo maderos flotantes donde antes se extendía su camino al destino. Esa había sido la noche en que algo se quebró definitivamente en su mente. La furia que se apoderó de él fue sobrehumana. No era la cólera de un hombre, era la ira de un dios ofendido. «Traigan 300 látigos», había rugido a sus guardias aterrorizados. «Que azoten al mar hasta que aprenda a obedecer». Durante 3 horas había observado a sus soldados azotar las aguas. 300 latigazos al Helesponto rebelde, mientras él permanecía en la orilla con los puños cerrados y los dientes apretados. Pero no había sido suficiente. «¡Cadenas! ¡Traigan cadenas de hierro!». Los herreros trabajaron toda la noche forjando grilletes masivos que arrojaron al agua al amanecer. «Ahora estás encadenado, mar traicionero, aprende tu lugar». Pero el acto más increíble había llegado al final. Había ordenado marcar las aguas con hierros candentes, como se marca al ganado rebelde. Sus hombres habían calentado los hierros hasta que brillaron como pequeños soles y los habían sumergido en las olas con un seiseo de vapor. Sus generales lo habían observado en silencio, algunos con fascinación, otros con terror apenas disimulado. ¿Habían visto nacer a un dios o a un loco? Los ingenieros que habían fallado no vivieron para contarlo. Jerjes había ordenado sus ejecuciones con la misma frialdad con que se ordena limpiar una mesa. «La incompetencia es traición», había declarado mientras las cabezas rodaban. «Y la traición solo tiene un castigo». Pero el segundo puente había sido perfecto. Nuevos ingenieros, aterrorizados por el destino de sus predecesores, habían trabajado día y noche. Habían usado cables de lino egipcio y papiro trenzado, cada cuerda del grosor de un tronco de cedro. Habían anclado las naves con anclas del tamaño de carros de guerra y había funcionado. Ahora, mientras observaba su creación desde la colina, Jerjes sintió una embriaguez que no tenía nada que ver con el vino. Era la borrachera del poder absoluto, de haber doblado la realidad a su voluntad divina. A sus pies se extendía el espectáculo más grandioso que ojos humanos habían contemplado jamás. Su ejército comenzaba a cruzar, un río humano de 1.700.000 guerreros que fluía lentamente a través de su puente de madera y bronce. Veía las túnicas de colores de 46 naciones diferentes. Escuchaba el eco de 1000 idiomas mezclándose en una sinfonía de conquista. Los inmortales iban al frente. Sus 10.000 guerreros de élite avanzan en formación perfecta, sus escudos dorados capturando y reflejando los primeros rayos del sol. Detrás de ellos marchaban los arqueros medos, los lanceros persas, los jinetes escitas, los elefantes indios que hacían temblar el puente con cada paso. Jerjes cerró los ojos y se dejó envolver por el sonido. El rítmico golpear de 100.000 pies contra la madera, el tintineo metálico de las armaduras, el relinchar de los caballos, el rugido tumba de los elefantes. Era la música de la historia escribiéndose a sí misma. 7 días y 7 noches. Eso era lo que tardaría su ejército completo en cruzar. Una semana entera en la que su puente sería el centro del mundo, el punto donde 2 continentes se tocaban bajo su comando divino. Durante la primera noche no pude dormir. Se quedó despierto en su tienda, escuchando el rumor constante de los soldados cruzando. Era como el latido del corazón de un dios. Su corazón
Al segundo día, llegaron los sacerdotes. Habían traído incienso y oro para hacer sacrificios propiciatorios por el viaje. Pero cuando le preguntaron a qué dios debían ofrecer sus plegarias, Jerjes los miró con una sonrisa que helaba la sangre. «A mí», había respondido simplemente, «ofrezcan sus plegarias a mí». Los sacerdotes habían palidecido, pero obedecieron. Esa noche, por primera vez en la historia persa, los sacrificios se ofrecieron no a Ahura Mazda, sino a su rey terrestre. Al tercer día, mientras observaba pasar a sus tropas auxiliares, tracios con sus hachas de doble filo, asirios con sus arcos compuestos, fenicios con sus túnicas púrpura, Jerjes sintió que había alcanzado el momento cumbre de la existencia humana. Había logrado lo imposible. Había unido Asia y Europa bajo su bandera. Había convertido el mar en tierra firme. Había transformado la geografía del mundo conocido en un acto de pura voluntad divina. «Los griegos van a contemplar algo que ningún mortal ha visto jamás», murmuró mientras veía pasar a los camellos bactrianos cargados con oro para financiar la campaña. «Van a ver al futuro marchando hacia ellos». En su mente ya podía visualizar Atenas en llamas, Esparta arrodillada, todo el mundo griego postrado ante su trono dorado. Los teatros donde representaban comedias burlándose de las persas serían cenizas. Los gimnasios donde entrenaban sus guerreros desnudos se convertirían en cuadras para sus caballos. Los templos donde veneraban a sus dioses falsos albergarían altares a su gloria eterna. Al cuarto día comenzó a llover. No una lluvia normal, sino una tormenta que parecía salida del Tártaro mismo. Los rayos iluminaban el puente con destellos fantasmales, mientras el viento azotaba las cuerdas hasta hacerlas cantar como arpas gigantescas. Jerjes se mantuvo en la orilla, empapado pero inmóvil, observando cómo sus soldados continuaban cruzando. Ni la furia de los elementos podía detener su máquina de guerra. Cada rayo que caía sin destruir su puente era una confirmación más de su naturaleza divina. Sus generales le suplicaron que se refugiara, pero él se negó. Tenía que estar allí, tenía que ser testigo de cada momento de esta epopeya. Era su puente, su ejército, su destino manifiesto. Al quinto día, el espectáculo se volvió verdaderamente sobrenatural. Los elefantes de guerra indios cruzaron como montañas ambulantes, cada paso haciendo gemir toda la estructura. Sus conductores cantaban himnos en sánscrito mientras las bestias avanzaban majestuosamente, llevando torres de asedio desmontadas en sus lomos. Jerjes se acercó lo suficiente para tocar la trompa de uno de los elefantes. La piel arrugada y cálida bajo sus dedos le confirma que todo esto era real, no un sueño febril de grandeza. Había conseguido que los gigantes de la India marcharan por su puente de madera sobre las aguas que separaban el mundo. Al sexto día pasaron los carros de guerra, miles de ellos, con ruedas de bronce que capturaban la luz solar como espejos. Las aurigas persas, medos y escitas demostraron su maestría manteniendo formaciones perfectas incluso en el estrecho espacio del puente. Pero fue al séptimo día cuando Jerjes experimentó la epifanía más intensa de su vida. Las últimas tropas en cruzar fueron sus arqueros inmortales especiales, 10.000 hombres seleccionados por su lealtad fanática y su habilidad sobrehumana con el arco. Mientras marchaban, dispararon millas de flechas al aire en saludo ceremonial. El cielo se oscureció, literalmente. Durante varios minutos, las flechas volaron tan densas que bloquearon la luz del sol, creando un eclipse artificial. Jerjes levantó la vista hacia esa nube mortal de proyectiles y sintió un éxtasis que rayaba en lo místico. «Esto es lo que verán los griegos», murmuró, con la voz ahogada por la emoción.
su propio cielo convertido en muerte. Cuando la última flecha cayó al mar y el último soldado pisó el suelo europeo, Jerjes quedó solo en la orilla asiática. Su puente se extendía vacío ante él, pero ya no importaba. Había cumplido su propósito. Había llevado a Asia hasta las puertas de Europa. Cruzó lentamente, saboreando cada paso. Con cada tabla que pisaba, sentía que se alejaba más de la mortalidad y se acercaba a la divinidad absoluta. No era ya simplemente el rey de reyes, era el hombre que había reescrito las leyes de la naturaleza misma. Al llegar al lado europeo, se volvió para contemplar una vez más su obra. El puente se extendía dorado bajo la luz vespertina, ondulando suavemente con las olas como una serpiente gigantesca que conectaba dos mundos. Los últimos rayos del sol convertían las cuerdas en hebras de fuego, y por un momento Jerjes creyó genuinamente que estaba viendo una manifestación física de su voluntad divina. «Padre», murmuró hacia el cielo, dirigiéndose al espíritu de Darío, «tu hijo ha superado incluso tus sueños más ambiciosos». Una brisa suave agitó su barba mientras permanecía inmóvil, grabando cada detalle de este momento en su memoria. Sabía que los poetas cantarían esta hazaña durante milenios. Los niños persas aprenderían sobre el día en que su rey se convirtió en el mar en tierra firme. Los templos llevarían relieves mostrando su puente dorado extendiéndose hacia el infinito. Pero más que la gloria futura, era la sensación presente lo que lo embriagaba. Se sentía literalmente intoxicado por su propio poder. Cada respiración le sabía a ambrosía. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra cósmico. Esa noche acampó en el suelo europeo por primera vez en su vida. Sus tiendas se alzaron en una colina desde donde podía ver tanto su puente como las primeras estribaciones de los montes de Tracia. Europa se extendía ante él como una virgen esperando ser conquistada. Durante horas permaneció despierto, planificando. En su mente desplegaba mapas que había memorizado. Tracia caería en 1 mes, Macedonia en 2, Tesalia sería suya antes del invierno. Y luego, Atenas, la ciudad que había osado quemar Sardes, que había osado desafiar el poder persa, que había tenido la audacia de enviar 20 naves en apoyo de los rebeldes jonios. «Mañana empezamos a reescribir el mapa del mundo», se dijo a sí mismo mientras sus dedos trazaban rutas imaginarias en el aire nocturno. No tenía idea de que, en ese mismo momento, en las montañas de Laconia, un rey espartano de 60 años llamado Leónidas estaba afilando su espada y preparándose para convertir los sueños de conquista de Jerjes en su peor pesadilla. No podía imaginar que su puente dorado, su hazaña imposible, su camino hacia la divinidad, se convertiría muy pronto en su ruta de huida desesperada hacia casa. Por ahora, era simplemente el hombre que había conquistado la misma geografía, y eso le bastaba para sentirse inmortal. Jerjes no podía creer lo que veían sus ojos. Desde su trono portátil de oro y marfil, alzado en una colina que dominaba el desfiladero de las Termópilas, contemplaba un espectáculo que desafiaba toda lógica militar conocida. 300 guerreros espartanos, apenas más que la guardia personal de uno de sus sátrapas menores, estaban conteniendo a su ejército de 1.700.000 hombres. «Esto es imposible», murmuró, apretando los brazos de su trono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Matemáticamente imposible». Había llegado a las Termópilas embriagada por su propia gloria. El paso montañoso era el último obstáculo entre él y Atenas. Una vez que lo cruzara, el corazón de Grecia quedaría abierto ante él como una granada madura.
Había esperado encontrar quizás una resistencia simbólica, un puñado de guerreros griegos que se irían rendir en cuanto vieran la magnitud de su ejército. En lugar de eso, se había topado con algo que su mente se negaba a procesar. El primer día había enviado a 1000 de sus mejores guerreros medos, soldados veteranos que habían conquistado desde Bactria hasta Nubia. Los había observado avanzar con confianza hacia el estrecho desfiladero, esperando ver a los griegos huir en pánico ante la superioridad numérica abrumadora. Pero los espartanos no huyeron. Se quedaron, como una pared de bronce viviente con sus escudos rojos formando una barrera impenetrable y sus lanzas moviéndose con una sincronización que parecía sobrenatural. Los había visto empujar hacia adelante en formación de falange, convirtiendo el estrecho paso en un embudo de muerte donde los números persas no significaban nada. Jerjes había sentido las primeras gotas de algo que no experimentaba desde la infancia: duda. Al mediodía, los medos supervivientes regresaron en desbandada, sangrando y aterrorizados. Sus comandantes se postraron ante el trono dorado con lágrimas de humillación en los ojos. 1000 contra 300. La voz de Jerjes había sonado peligrosamente suave. ¿Y perdiste? Las explicaciones brotaron en torrente. El desfiladero era demasiado estrecho, los escudos espartanos eran impenetrables, sus lanzas más largas que las persas, su disciplina inhumana. ¡Silencio! El rugido de Jerjes había hecho temblar a sus propios guardias. ¡Traigan a los inmortales! Sus 10.000 guerreros de élite, los hombres que nunca habían conocido la derrota, que habían aplastado rebeliones desde las estepas escitas hasta los desiertos de Arabia. Si alguien podía quebrar a estos espartanos imposibles, eran ellos. Jerjes había descendido de su trono para observar más de cerca. Quería ver con sus propios ojos cómo sus inmortales destrozaban la arrogancia espartana. Quería presenciar el momento exacto en que la resistencia griega se desmoronara bajo el peso de la realidad militar. En lugar de eso, presenció algo que transformaría para siempre su percepción de sí mismo. Los inmortales avanzaron como una ola dorada, sus armaduras brillando bajo el sol de mediodía, sus gritos de guerra resonando contra las paredes rocosas del desfiladero. Jerjes sonoros al ver su máquina de guerra perfecta en movimiento. Los espartanos parecían insectos a punto de ser aplastados por una avalancha. Pero cuando las dos fuerzas chocaron, fue como si una ola gigantesca se estrellara contra un acantilado inquebrantable. Los escudos espartanos absorbieron el impacto sin retroceder ni un centímetro. Las lanzas persas se quebraron contra el bronce laconio. Los inmortales se amontonaron contra la formación griega, como agua contra una represa, encontrando cada ángulo bloqueado, cada aproximación defendida por una precisión letal. Jerjes se acercó más, necesitando entender lo que estaba viendo, y entonces lo vio. En el centro de la línea espartana, un hombre de unos 60 años, con barba canosa y cicatrices que hablaban de décadas de guerra. Sus ojos se encontraron a través del caos de la batalla, y Jerjes sintió algo que no había experimentado jamás. Estaba siendo evaluado por un igual. No había reverencia en esa mirada, no había miedo, solo una fría determinación profesional que lo estudió como si fuera simplemente otro enemigo que necesitaba ser destruido. ¿Quién es ese hombre?, preguntó a sus asesores sin apartar la vista del guerrero griego. Leónidas, respondió uno de sus espías griegos con voz temblorosa. Rey de Esparta, descendiente director de Heracles. Jerjes sintió un escalofrío inexplicable. No era miedo, él no conocía el miedo, sino algo más profundo y perturbador. Era como si estuviera mirando un espejo que reflejaba todo lo que él no era.
un hombre que había elegido estar aquí, que había venido a morir no por obligación o ambición, sino por algo que Jerjes no podía comprender. Los inmortales comenzaron un retroceso. Uno por uno, los guerreros que nunca habían conocido la derrota empezaron a caer. Jerjes los vio tropezar sobre los cuerpos de sus camaradas caídos. Vio sus formaciones desmoronarse bajo la presión implacable de la falange espartana. El sonido del bronce contra bronce se mezclaba con gritos de agonía en persa, medo y árabe. «Esto no puede estar pasando», murmuró Jerjes, con la voz quebrada por primera vez en su vida adulta. «Esto viola todas las leyes de la guerra». Para el atardecer, había perdido 5.000 hombres, 5.000 guerreros de élite contra 300 espartanos, y los griegos seguían firmes en su posición. Jerjes regresó a su tienda como un hombre en trance, incapaz de procesar la magnitud de lo que había presenciado. Esa noche no pudo dormir. Se quedó despierto, dando vueltas en su lecho, mientras su mente intentaba encontrar una explicación racional para lo imposible. ¿Acaso los espartanos habían hecho algún pacto con demonios? ¿Eran realmente descendientes de dioses como afirmaban? Al segundo día, envió a sus mejores comandantes con órdenes específicas: tomar prisioneros, traerle a algunos espartanos vivos para interrogarlos. Necesitaba entender qué tipo de hombres eran estos que preferían la muerte a la rendición. El resultado fue aún más devastador. Los espartanos no solo resistieron, contraatacaron. Jerjes los vio salir de su formación defensiva como lobos hambrientos, cargando contra sus líneas con una furia que parecía salida del mismísimo Hades. Sus gritos de guerra, «¡Molón Labe!», resonaron como truenos mientras destrozaban formación tras formación de tropas persas. Jerjes se encontró retrocediendo instintivamente, alejándose del campo de batalla como si temiera que esos demonios espartanos pudieran alcanzarlo incluso en su colina. «¿Cuántos hombres hemos perdido?», preguntó a sus contadores al final del segundo día. «12.000, mi señor», respondió el escriba principal con voz temblorosa. «Los espartanos han perdido quizás 30. Jerjes tocó al escriba tan fuerte que lo derribó, pero la violencia no cambió los números. 12.000 personas muertas contra 30 espartanos. Las matemáticas eran tan imposibles como obscenas. Esa segunda noche fue cuando Jerjes experimentó por primera vez en su vida lo que los mortales llaman terror nocturno. Se despertó gritando, empapado en sudor frío. En sus pesadillas había visto a Leónidas caminando entre montañas de cadáveres persas, acercándose lentamente a su trono dorado con esa sonrisa terrible de quien no teme a la muerte. Había despertado justo cuando la lanza espartana estaba a punto de atravesar su pecho. Y a sus guardias habían irrumpido en la tienda, encontrándolo temblando como un niño asustado. La imagen del Rey de Reyes, reducida a ese estado, había circulado como un virus por todo el campamento. Sus soldados comenzaron a murmurar que los espartanos estaban malditos, que eran inmortales, que habían vendido sus almas a cambio de ser invencibles. El tercer día llegó con una posible salvación, un griego llamado Efialtes. El hombre se postró ante Jerjes con una sonrisa servil y ojos codiciosos. Era deforme, jorobado, claramente rechazado por los espartanos por no cumplir sus estándares físicos, pero conoció un sendero secreto, el sendero de Anopea, que rodeaba las Termópilas y permitiría atacar a los griegos por la retaguardia. 1000 talentos de oro, ofreció Jerjes inmediatamente, y tierras en Persia, lo que pides. Por primera vez en 3 días, sonríe genuinamente. Los dioses persas finalmente le habían enviado una solución.
No importaba que fuera a través de la traición, la victoria era victoria. Esa noche envió a Hidarnes con sus mejores tropas por el sendero secreto. Jerjes permaneció despierto, contando las horas hasta que sus fuerzas pudieron tomar a los espartanos por sorpresa. Imaginó el momento en que Leónidas se diera cuenta de que estaba rodeado, el momento en que esa confianza sobrenatural finalmente se quebraría. Pero cuando llegó el amanecer del cuarto día, lo que vio lo dejó sin aliento. Los espartanos sabían que estaban rodeados. Habían enviado a casa a sus aliados tespianos y tebanos, aunque algunos se negaron a irse. Leónidas había reunido a sus 300 hombres en el centro del paso y estaban desayunando, como si fuera un día cualquiera, como si un ejército persa no estuviera a punto de caer sobre ellos desde dos direcciones. Jerjes tomó un catalejo y enfocó al rey espartano. Leónidas estaba peinándose tranquilamente la barba mientras comía pan y aceitunas. Sus hombres conversaban en voz baja. Algunos reían de chistes que Jerjes no podía escuchar. Era como observar a hombres que habían trascendido completamente el miedo a la muerte. «¿Están locos?», murmuró Jerjes. «Completamente locos». Cuando finalmente atacó desde ambos frentes, esperaba una masacre rápida. Los espartanos, superados numéricamente 1000-1 y atacados por la espalda, finalmente serán aplastados como cualquier fuerza mortal normal. En lugar de eso, presenció algo que le rompió algo fundamental en el alma. Los espartanos formaron un círculo perfecto con Leónidas en el centro, y lucharon como demonios encarnados. Cada uno que caía era inmediatamente reemplazado por otro, manteniendo la formación hasta que no quedó nadie que pudiera sostener un escudo. Jerjes observa hipnotizado, mientras sus propios soldados literalmente se amontonaban sobre los espartanos como hormigas sobre un pedazo de miel. Pero incluso sepultados bajo montañas de cuerpos persas, las lanzas laconianas seguían encontrando carne enemiga. El momento que lo quebró para siempre llegó cuando Leónidas cayó. Jerjes vio exactamente cuándo pasó. Una flecha persa había encontrado un hueco en la armadura del rey espartano, y por un instante el círculo titubeó. Pero en lugar de rendirse o huir, los espartanos supervivientes se lanzaron sobre el cuerpo de su rey como lobos protegiendo a su manada. «Quiero el cuerpo de Leónidas», rugió Jerjes, con una furia que sorprendió incluso a sus propios guardias. «Tráiganme su cabeza». Durante una hora completa, 20.000 personas lucharon contra 60 espartanos moribundos por el cadáver de un hombre. 60 hombres que protegían a su rey muerto con más fiereza de la que sus ejércitos habían mostrado luchando por territorios enteros. Cuando finalmente recuperó el cuerpo, Jerjes descendió personalmente al campo de batalla. Lo que vio allí lo perseguiría hasta el día de su muerte. El suelo estaba literalmente alfombrado de cadáveres persas, miles y miles de ellos, mientras que los 300 espartanos yacían en posiciones que sugerían que habían luchado hasta el último aliento. Se acercó al cadáver de Leónidas. Incluso en la muerte, el rostro del rey espartano mantenía esa expresión de determinación serena que tanto lo había perturbado. «Decapítenlo», ordenó con voz ronca, «y crucifiquen el cuerpo». Sus hombres obedecieron, pero Jerjes notó que lo hacían con desgana. Incluso sus propios soldados parecían sentir que estaba profanando algo sagrado. La cabeza de Leónidas rodó por el suelo rocoso, pero de alguna manera Jerjes sintió que no había ganado nada con ello. Esa noche, mientras contemplaba la cabeza ensangrentada clavada en una pica frente a su tienda, Jerjes se dio cuenta de algo terrible. Había ganado la batalla, pero había perdido algo mucho más importante. Había perdido su sensación de invencibilidad. Durante 3 días, 300 hombres habían contenido a su ejército de millones.
Durante 3 días habían demostrado que existía algo más poderoso que los números, más fuerte que la riqueza, más duradero que los imperios, la voluntad pura de morir antes que someterse. Por primera vez en su vida, Jerjes se sintió pequeño. No era un dios. Los dioses no necesitaban 20.000 hombres para matar a 300. Los dioses no sentían este vacío extraño en el pecho cuando contemplaban el cadáver de un enemigo. Los dioses no despertaban en mitad de la noche recordando los ojos de un anciano guerrero que había elegido morir en un paso montañoso perdido. Había ganado las Termópilas, pero había perdido algo de sí mismo que nunca recuperaría. El camino hacia Atenas estaba abierto, pero Jerjes ya no marchaba como un conquistador invencible. Ahora avanzaba como un hombre que había visto su propia mortalidad reflejada en los ojos de 300 espartanos muertos. Durante la marcha hacia el sur, sus generales notaron el cambio. El rey de reyes, que había azotado al mar y construido puentes imposibles, ahora guardaba largos silencios, mirando hacia las montañas con expresión perturbada. A veces se le escuchaba murmurar «Molonlave» en voz baja, como si las últimas palabras de Leónidas se hubieran convertido en una oración involuntaria. Sus noches estaban plagadas de sueños extraños. Se veía a sí mismo en el círculo espartano, luchando junto a Leónidas contra oleadas infinitas de persas. Se despertaba confundido, sin saber si en esos sueños él era el atacante o el defensor. Pero la sed de venganza aún ardía en su pecho. Los espartanos le habían enseñado que era mortal, pero Atenas le pagaría por esa lección. La ciudad que había quemado Sardes, que había osado desafiar su poder, se convertiría en el recipiente de toda su furia acumulada. «Que Atenas arda hasta que sus cenizas lleguen al cielo», murmuró mientras contemplaba las murallas de la Acrópolis a lo lejos. «Que su destrucción sea tan completa que los poetas olviden que alguna vez existió». No sabía que estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Jerjes contemplaba Atenas desde la colina de Anchesmos, mientras el sol del amanecer doraba las columnas del Partenón, y sintió por primera vez en semanas algo parecido a la satisfacción pura. La ciudad estaba vacía, completamente, absolutamente vacía. Sus espías le habían confirmado lo increíble. Los atenienses habían evacuado por completa su ciudad, llevándose incluso a los ancianos y los enfermos. Solo quedaban algunos sacerdotes fanáticos atrincherados en la Acrópolis, negándose a abandonar los templos sagrados. «Cobardes», murmuró con una sonrisa cruel. Ni siquiera tuvieron el valor de defender sus hogares. Había esperado una resistencia épica. Después de las Termópilas, había anticipado que los atenienses harían un último stand desesperado en sus murallas sagradas. En su mente había imaginado batallas gloriosas entre las columnas de mármol, sacrificios heroicos en los escalones del Partenón. En lugar de eso, encontró una ciudad fantasma que se burlaba de él con su silencio. «Quieren jugar a las escondidas», dijo Artabazanes, su general más cruel. «Muy bien, cuando terminemos aquí no tendrán dónde esconderse en toda Grecia». El ascenso a la Acrópolis fue extrañamente fácil. Sus soldados escalaron las rocas escarpadas sin encontrar resistencia real. Solo al llegar a la cima encontraron a los últimos defensores. Menos de 100 hombres, en su mayoría sacerdotes ancianos y algunos guerreros impedidos que no habían podido evacuar con el resto. Jerjes decidió dirigir personalmente el asalto final. Después de la humillación de las Termópilas, necesitaba una victoria que reafirmara su naturaleza divina. ¿Qué mejor escenario para tomar los templos de los dioses griegos con sus propias manos?
Desenvainó su espada ceremonial, una hoja de acero damasceno con empuñadura de oro que nunca había probado sangre enemiga, y avanzó hacia el Partenón. Los últimos defensores se habían atrincherado tras las columnas del templo principal. Jerjes pudo ver sus rostros a través de los intersticios. Hombres viejos con barbas canosas, ojos hundidos pero decididos. Algunos sostenían armas, otros solo antorchas sagradas que habían jurado mantener encendidas hasta su último aliento. «¡Ríndanse y vivirán!», gritó Jerjes en griego, con el acento gutural persa deformando las palabras. «Soy Jerjes, rey de reyes, sus dioses han muerto». La respuesta llegó en forma de una flecha que pasó silbando junto a su oreja. Después de las Termópilas, incluso ese rozón lo hizo retroceder instintivamente. Sus guardias se abalanzaron sobre él, formando un muro de escudos. «Mátenlos a todos», ordenó con voz ahogada por la furia y algo que parecía peligrosamente al miedo. «No quiero supervivientes». Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. Los persas se derramaron sobre los defensores como una ola de bronce y acero. Jerjes observaron desde una distancia prudencial mientras sus soldados degollaban a los sacerdotes ancianos en los mismos altares donde habían oficiado durante décadas. Pero algo en la escena lo perturbaba profundamente. Los griegos no suplicaron. Incluso mientras morían, incluso mientras la sangre manaba de sus heridas, mantenían una dignidad que lo enfurecía. Un sacerdote anciano, con el abdomen abierto por una lanza persa, siguió murmurando plegarias hasta que la vida se le escapó completamente. «¿Por qué no lloran?», murmuró Jerjes con una fascinación mórbida. «¿Por qué no me suplican misericordia?». Cuando el último defensor cayó, Jerjes entró personalmente al Partenón. El interior del templo estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las columnas de mármol. En el centro se alzaba la estatua de Atenea Partenos, 12 metros de marfil y oro que parecían mirarlo con reproche silencioso. Por un momento se sintió pequeño bajo esa mirada pétrea. «Derriben esa estatua», ordenó con voz ronca. «Fúndanla. Quiero que el oro se convierta en monedas con mi rostro». Sus soldados obedecieron, pero Jerjes notó su desgana. Incluso sus propios hombres parecían sentir que estaban profanando algo sagrado. El estruendo cuando la estatua golpeó el suelo de mármol resonó por toda la Acrópolis como un grito de agonía. Pero la verdadera locura comenzó cuando bajó a la ciudad propiamente dicha. Atenas se extendía ante él como un banquete preparado para su venganza. Casas de mármol con jardines perfectos, teatros donde se representaban comedias burlándose de los persas, el ágora donde los demócratas griegos se reunían a debatir como si sus opiniones importan. «Quémenlo todo», ordenó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cada casa, cada templo, cada columna, quiero que cuando terminen, ni siquiera los cimientos sean reconocibles». Sus soldados se dispersaron por la ciudad con antorchas encendidas, y pronto las primeras columnas de humo comenzaron a alzarse hacia el cielo. Jerjes se instaló en una terraza que dominaba la ciudad y vigilaba su obra de destrucción como un dios contemplando el fin del mundo. Al principio, la venganza le sabía dulce. Cada biblioteca que ardía era una respuesta a las burlas griegas. Cada teatro que se desplomaba era el pago por años de comedias que ridiculizaban a los persas. Cada templo que se convertía en cenizas era una demostración del poder de los dioses persas sobre los olímpicos. Pero conforme pasaban las horas, algo extraño comenzó a suceder en su interior. La satisfacción que había esperado no llegaba. En lugar de sentirse vindicado, se sintió vacío, como si estuviera destruyendo algo hermoso sin obtener nada a cambio más que cenizas en la lengua.
observó a un grupo de soldados persas saquear una casa particular. Era una vivienda modesta pero elegante, con un pequeño jardín donde crecían olivos centenarios. Los soldados arrancaron las estatuas, robaron las ánforas pintadas y finalmente prendieron fuego a todo. Por alguna razón, la imagen de esos olivos ardiendo lo golpeado como un puñetazo. Eran árboles que habían tardado generaciones en crecer, cuidados por familias enteras que ahora habían huido como refugiados. En 5 minutos, siglos de cuidado se convertían en humo. ¿Qué estoy haciendo? El pensamiento lo atravesó como un rayo y lo rechazó inmediatamente. Era el Rey de Reyes. Tenía el derecho divino de destruir lo que considerara apropiado. Pero los pensamientos perturbadores siguieron llegando. Vio a sus soldados profanar una escuela donde aún había tablillas de cera con ejercicios de escritura de niños pequeños. Los ejercicios eran simples. Letras del alfabeto griego, pequeños poemas sobre sus madres, problemas de aritmética básica. Sus soldados pisotearon las tablillas y prendieron fuego al edificio, riéndose. Jerjes se acercó y reconoció una de las tablillas. En personajes infantiles pero cuidadosos, alguien había escrito: «Mi padre es pescador y mi madre hace pan. Cuando sea mayor, seré como mi padre y pescaré para alimentar a mi familia». La tablilla se desmoronó en sus manos, convertida en polvo por el calor. «¿Dónde está esa familia ahora?», murmuró sin darse cuenta. «Están muriéndose de hambre en alguna isla. ¿Ese niño volverá alguna vez a pescar en estas aguas?». El fuego había alcanzado el barrio del cerámico, donde vivían los artesanos. Jerjes observaban fascinado y horrorizado mientras talleres enteros se convertían en hogueras. Pudo ver vasijas a medio terminar derritiéndose en los hornos, esculturas de mármol agrietándose por el calor, años de trabajo artesanal destruyéndose en minutos. Para el mediodía, el humo era tan denso que el sol parecía una discoteca roja sangre. Jerjes tosía constantemente, pero se negaba a alejarse. Tenía que presenciar todo, tenía que asegurarse de que su venganza fuera completa. Pero cuando el fuego alcanzó el barrio de los maestros, algo se quebró definitivamente en su interior. Era una zona de casas modestas donde vivían los filósofos, matemáticos y poetas de Atenas. Jerjes vio cómo las llamas devoraban bibliotecas personales que contenían pergaminos únicos, manuscritos que habían tardado décadas en escribirse, descubrimientos científicos que jamás podrían reproducirse. Un rollo de papiro voló hacia él, llevado por el viento caliente. Lo atrapó instintivamente y leyó las primeras líneas en griego. La sabiduría no pertenece a ningún pueblo en particular, sino a toda la humanidad. Quien destruye el conocimiento, destruye una parte del alma universal. El resto del texto se desintegró en sus manos, convertido en cenizas. En ese momento, Jerjes experimentó algo que no había sentido desde la muerte de su padre, un dolor profundo e inexplicable en el pecho. No era remordimiento exactamente, él no conocía el remordimiento, sino algo más parecido a una pérdida irreparable. ¿Qué he hecho? Las palabras se escaparon de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Sus guardias más cercanos lo miraron con preocupación, pero él parecía estar hablando consigo mismo. Sus ojos recorrían la ciudad ardiente como si la viera por primera vez. La destrucción que había ordenado ya no le parecía una venganza gloriosa, sino algo monstruoso y estúpido. El momento de mayor horror llegó cuando el fuego alcanzó el distrito sagrado de Eleusis. Era el lugar donde los griegos celebraban sus misterios más profundos, rituales religiosos que conectaban a los mortales con lo divino. Jerjes observaron cómo las llamas consumían templos que habían sido sagrados durante 1000 años.
donde generaciones de griegos habían buscado el significado de la vida y la muerte. «Distensión», murmuró, pero su voz fue ahogada por el rugido del fuego. «Deténganse todos». Pero era demasiado tarde. El incendio había alcanzado una masa crítica y ahora se alimentaba de sí mismo. Ya no necesitaba soldados persas con antorchas. El viento y la secuencia del verano hacían el resto. Jerjes se dio cuenta con horror de que había perdido el control de su propia venganza. La ciudad ardía con una ferocidad que parecía sobrenatural. El fuego saltaba de edificio en edificio como si tuviera vida propia, devorando indiscriminadamente siglos de historia y cultura. Ya no era destrucción controlada, era apocalipsis puro. «Apaguen los fuegos», gritó finalmente a sus soldados. «Salven lo que puedan». Sus hombres lo miraron con incomprensión. Llevaban horas obedeciendo órdenes de querer todo, y ahora les pedía lo contrario. Algunos intentaron formar brigadas de agua, pero el fuego era demasiado intenso, demasiado extendido. Durante 3 días y 3 noches, Atenas ardió sin control. Jerjes permaneció en su colina, hipnotizado por la destrucción que había desatado. No comía, apenas bebía agua, ignoraba las súplicas de sus generales para que se alejara del humo tóxico. Parecía un hombre bajo un hechizo terrible, condenado a presenciar las consecuencias de su propia maldad. Al tercer día, cuando las llamas finalmente se extinguieron, lo que quedaba de Atenas era irreconocible. Donde antes se alzaba la ciudad más hermosa de Grecia, ahora solo había ruinas ennegrecidas y montañas de cenizas. El Partenón era un esqueleto de columnas agrietadas. Los teatros eran cráteres humeantes. Los jardines que habían tardado generaciones en perfeccionarse eran páramos de tierra quemada. Jerjes descendió personalmente a caminar entre las ruinas. Se detuvo donde había estado la estatua de Atenea. Los restos fundidos del oro y el marfil formaban un charco solidificado que brillaba débilmente bajo el sol de la tarde. Por alguna razón, esa masa informó lo perturbado más que todos los cadáveres que había visto en las Termópilas. «Esto era hermoso», murmuró, y las palabras le sonaron extrañas en su propia boca. Nunca antes había destruido algo hermoso. Había ciudades conquistadas, pero siempre las había preservado para añadirlas a la gloria de su imperio. Había derrotado ejércitos, pero siempre había respetado a los guerreros valientes. Esto era diferente. Esto era la destrucción por la destrucción misma. Recogió un fragmento de mármol que había sido parte de una estatua. Era el rostro de una mujer joven, quizás una de las musas. A pesar del fuego, las facciones conservaban una serenidad que lo tranquilizó y lo perturbó a la vez. ¿Qué dirán de mí? La pregunta surgió sin previo aviso. ¿Qué dirán los poetas dentro de 1000 años? ¿Que fui el hombre que quemó la belleza del mundo? Por primera vez en su vida, Jerjes se preocupó por su legado. Había venido a Grecia para escribir su nombre en la historia como el conquistador más grande de todos los tiempos. En lugar de eso, había descubierto que la destrucción total no traía gloria, sino solo un vacío terrible en el alma. Sus generales se acercaron cautelosamente. «Mi señor», dijo Artabazanes con voz cuidadosa, «hemos recibido informes de que la flota griega se está reuniendo en Salamina. Deberíamos...» «¿Salamina?» Jerjes levantó la vista del fragmento de mármol, como si acabara de recordar que existía un mundo más allá de las ruinas humeantes de Atenas. La guerra continuaba. Había pasado 3 días sumido en una melancolía extraña, pero los griegos no habían desaparecido. Seguían ahí fuera, navegando en sus barcos, planeando la resistencia, negándose a aceptar que su mundo había terminado. Sí,
dijo finalmente, dejando caer el fragmento de mármol. Salamina, terminamos esto de una vez. Y los griegos que lo esperaban en Salamina ya no luchaban solo por sus ciudades o sus vidas, luchaban por vengar la profanación de todo lo que consideraban sagrado, luchaban con la furia de hombres que habían visto quemar su alma colectiva. Jerjes había despertado algo en los griegos que era infinitamente más peligroso que la simple resistencia militar. Había despertado el odio puro. Esa noche, en su tienda real rodeada por las cenizas de Atenas, Jerjes tuvo la pesadilla más vívida de su vida. Se vio a sí mismo como un anciano, sentado solo en el trono de Persépolis, mientras los embajadores de todo el mundo conocido llegaban para escupir en su presencia. Aquí está el hombre que quemó la belleza, decían en su sueño. Aquí está el bárbaro que destruyó lo que no podía entender. Se despertó gritando, pero esta vez no llamó a sus guardias. Se quedó despierto hasta el amanecer, contemplando por la abertura de su tienda las ruinas que había creado, y por primera vez en su vida adulta sintió algo parecido al arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. Los dados estaban lanzados y Salamina lo esperaba con las fauces abiertas. El sol matutino se alza sobre las aguas cristalinas del estrecho de Salamina, pero Jerjes ya no lo contempla con la serenidad divina que una vez poseyó. Sus manos, adornadas con anillos que valen más que ciudades enteras, tiemblan imperceptiblemente mientras se aferran al parapeto de mármol de su trono dorado. Desde su posición elevada en el monte Egáleo, el Rey de Reyes observa cómo su armada, la más grande que el mundo ha conocido, se extiende como un bosque de mástiles sobre las aguas que pronto se teñirán de rojo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La pregunta martilla en su mente como un tambor de guerra. Solo días atrás era el conquistador invencible, el heredero de Ciro y Darío, el hombre que había azotado el mar por su insolencia y había construido puentes donde los dioses pusieron agua. Ahora una duda fría se filtra en su pecho como el veneno de una serpiente. Los cortesanos a su alrededor murmuran palabras de adulación, pero Jerjes apenas los escucha. Sus ojos están fijos en la estrecha franja de agua donde el destino de dos mundos está a punto de decidirse. A lo lejos, las trirremes griegas se mueven como delfines, pequeñas y ágiles, mientras que su propia flota, fenicia, egipcia, cilicia, forma una masa imponente pero torpe en el espacio confinado del estrecho. Majestad. La voz de Artemisia corta el aire matutino como una espada. La reina de Halicarnaso se acerca con pasos firmes, su armadura brillando bajo el sol naciente. Sus ojos, astutos como los de un halcón, estudian el campo de batalla con una percepción que hace que Jerjes se sienta incómodo. Los griegos han elegido bien su posición. En estas aguas estrechas, nuestros números se vuelven una desventaja. Jerjes gira hacia ella, y por un momento la máscara de divinidad se desliza de su rostro. Artemisia ve algo que nunca había visto antes en el Rey de Reyes: incertidumbre. ¿Dudas de mi estrategia? Su voz intenta mantener el tono imperial, pero hay una grieta en ella, pequeña pero perceptible. No dudo de vuestra grandeza, mi señor, responde Artemisia con cuidado, pero la guerra es como el mar, impredecible y caprichosa. Los griegos luchan por su supervivencia, nosotros luchamos por gloria. Las aguas del estrecho hierven con el movimiento de cientos de naves. Los remeros persas, sudando bajo el sol mediterráneo, empujan sus pesadas trirremes hacia adelante mientras los tambores marcan el ritmo. El aire se llena del crujir de la madera, el golpear de los remos contra el agua y los gritos de miles de hombres preparándose para el combate. En la nave capitana persa, el almirante Ariabignes,
hermano del propio Jerjes, contempla la formación griega con ojos entrenados. Los helenos han formado sus líneas de batalla de manera aparentemente caótica. Algunos de sus barcos incluso parecen retroceder. «Cobardía griega», murmura a su segundo al mando. Están huyendo antes de que comience la verdadera batalla. Pero en las trirremes griegas, Temístocles sonríe. El estratega ateniense ha pasado la noche anterior enviando mensajes secretos a Jerjes, fingiendo traición, alimentando la arrogancia persa. Ahora, mientras observa cómo la flota enemiga se adentra cada vez más en el estrecho, sabe que su trampa está funcionando a la perfección. «Remeros, preparaos», grita Temístocles a su tripulación. Sus hombres, curtidos por años de navegación en estas mismas aguas, ajustan sus posiciones. Cada músculo, cada movimiento está calculado. Recordad, luchamos por nuestros hijos, por nuestras esposas, por los templos de nuestros dioses. Hoy el mar será nuestro aliado. Jerjes se inclina hacia adelante en su trono, sus nudillos blancos por la tensión. A su alrededor, miles de soldados persas, medos y sacas han formado un anfiteatro humano para presenciar lo que debería ser el momento de triunfo definitivo de su rey. Pero algo en el movimiento de las naves griegas inquieta al monarca. ¿Por qué retroceden algunas de sus líneas? ¿Es miedo o estrategia? «Mi señor», un mensajero se acerca corriendo, su respiración entrecortada por la urgencia. El almirante Ariabignes solicita órdenes. Los griegos parecen estar reorganizándose. Jerjes aprieta los dientes. Cada decisión que tome ahora resonará a través de los siglos. «Que ataque», ordena finalmente, su voz cortando el aire como un látigo. «Que toda la flota avance. Quiero ver a esos griegos aplastados contra sus propias costas». El primer contacto es como el rugido de 1000 tormentas. Las trirremes persas, impulsadas por la furia y la confianza, se lanzan contra las líneas griegas aparentemente desorganizadas. Pero Temístocles ha calculado cada movimiento. En el momento preciso, cuando los persas están completamente comprometidos en el ataque, las naves griegas que parecían huir giran bruscamente. La trampa se cierra. Las ágiles trirremes atenienses y espartanas, conocedoras de cada corriente y cada escollo del estrecho, se mueven como lobos marinos. Sus espolones de bronce perforan los cascos persas con precisión quirúrgica. El agua se tiñe de rojo mientras los gritos de batalla se mezclan con los lamentos de los heridos. Ariabignes, desde su nave capitana, ve con horror cómo su formación se desintegra. Las naves persas, diseñadas para batallas en mar abierto, chocan entre sí en la confusión del espacio estrecho. «Reagrupaos», grita, pero sus órdenes se pierden en el caos de la batalla. Una trirreme griega surge de entre el humo como un depredador marino. Su espolón se clava en el flanco de la nave de Ariabignes, con un crujido que se oye por encima del fragor del combate. El hermano del rey, viendo que su barco se hunde, se lanza al agua con su armadura completa. Las aguas del estrecho se lo tragan, llevándose consigo no solo a un hombre, sino a un símbolo del poder persa. Jerjes ve caer a su hermano. El mundo se detiene por un momento que se extiende como la eternidad. El rey de reyes, que ha ordenado azotar el mar por su desobediencia, que ha construido puentes donde los dioses pusieron agua, que ha creído durante toda su vida que era el elegido de Ahura Mazda para conquistar el mundo, siente algo que nunca había experimentado: el frío terror del fracaso absoluto. «No», susurra, y luego, más fuerte, «no». Su voz se quiebra como el cristal contra la piedra. Los cortesanos a su alrededor intercambian miradas nerviosas. El dios rey está sangrando y su sangre es demasiado humana. Artemisia, que ha permanecido en silencio observando la masacre, se acerca lentamente al trono.
Sus propias naves han logrado escapar del desastre, pero no por cobardía, por astucia. Majestad, dice con voz suave pero firme, debemos retirarnos. La batalla está perdida. ¡Perdida! La palabra explota de los labios de Jerjes como una blasfemia. Se levanta de su trono con tal violencia que la corona dorada se tambalea en su cabeza. Soy el rey de reyes, el elegido de Ahura Mazda. No puedo, no puedo. Su voz se desvanece mientras la realidad se impone como una avalancha implacable. En el estrecho, la destrucción de la flota persa continúa sin piedad. Naves enteras desaparecen bajo las aguas, tragándose no solo madera y bronce, sino sueños de imperio y gloria eterna. Los supervivientes persas luchan desesperadamente por llegar a la costa, pero las trirremes griegas los persiguen como tiburones hambrientos. Jerjes se desploma en su trono, el peso de la derrota aplastando sus hombros como una montaña. Sus manos, que una vez habían sostenido el destino de naciones, tiemblan incontrolablemente. La máscara de divinidad se ha desintegrado completamente, revelando no a un dios, sino a un hombre terriblemente humano enfrentado a su propia mortalidad. 50 años, murmura, su voz apenas audible por encima del viento que trae el olor a muerte desde el estrecho. 50 años construyendo este imperio, esta flota, este sueño. Sus ojos, brillantes con la certeza divina, ahora están vidriosos por las lágrimas no derramadas, y se desvanece en una mañana. Los gritos de victoria de los griegos llegan hasta la colina como dagas en su corazón. Puede escuchar el peán de Apolo resonando sobre las aguas, el himno de triunfo de un pueblo que se suponía que debería estar de rodillas ante él. En su lugar, es él quien se encuentra quebrado, contemplando los restos humeantes de su orgullo. Artemisia observa la transformación con una mezcla de compasión y respeto. Ha visto nacer y morir imperios, ha navegado tanto en mares de gloria como en océanos de derrota. Mi señor, dice finalmente, un rey verdadero sabe cuándo retirarse para luchar otro día. Pero Jerjes ya no la escucha. Sus ojos están fijos en el horizonte, donde las últimas naves persas supervivientes huyen hacia el norte, perseguidas por las trirremes griegas victoriosas. En su mente puede ver ya las consecuencias, las revueltas en las satrapías, la pérdida de prestigio, el cuestionamiento de su legitimidad divina. El edificio de su imperio, construido sobre la creencia en su invencibilidad, se está agrietando ante sus ojos. Cuando el sol comienza a declinar hacia el oeste, el estrecho de Salamina es un cementerio de ambiciones rotas. Los restos de la que fuera la flota más poderosa del mundo flotan como madera de deriva entre las islas griegas. El agua, antes cristalina, ahora está manchada con el rojo de la sangre y el negro del alquitrán. Jerjes permanece inmóvil en su trono, una estatua de un dios caído. A su alrededor su ejército, aún inmenso, aún formidable, espera órdenes que no llegan. Los oficiales intercambian miradas nerviosas, preguntándose en silencio si el hombre que una vez ordenó al mar que se comportase aún tiene la autoridad para mandar sobre los mortales. La retirada. Finalmente susurra Jerjes, su voz tan quebrada como los restos de sus naves. Ordena la retirada. Un silencio sepulcral cae sobre la colina. Por primera vez en décadas, un ejército persa recibe la orden de retroceder, no por estrategia, sino por derrota. Los tambores que una vez tocaron marchas de conquista, ahora suenan el ritmo melancólico de la retirada. Mientras las primeras sombras de la tarde se extienden sobre el campo de batalla, Jerjes se levanta lentamente de su trono. Cada movimiento parece costarle un esfuerzo sobrehumano, como si el peso de la derrota hubiera añadido años a su existencia.
La corona dorada en su cabeza, símbolo de su autoridad divina, ahora le resulta insoportablemente pesada. Camina hacia el borde de la plataforma y mira una última vez hacia el estrecho donde yacen los restos de su sueño de conquista mundial. En la distancia puede ver las hogueras de celebración en las costas griegas, pequeñas luces que brillan como estrellas en la creciente oscuridad. Los dioses, murmura, mientras su voz se pierde en el viento nocturno. Los dioses han hablado. La retirada del ejército persa es un espectáculo sombrío que se extiende por millas. Cientos de miles de hombres que llegaron como conquistadores ahora marchan como supervivientes, sus estandartes de seda ondeando no con orgullo, sino con la pesadez de la derrota. El polvo que levantan sus pies oscurece el cielo del atardecer, como si la misma tierra llorase por la magnitud de la caída. Jerjes cabalga en silencio a la cabeza de su ejército, ya no en el carro dorado de la conquista, sino en un caballo común, vestido no con las ropas de la divinidad, sino con la armadura manchada de un general derrotado. Su rostro es una máscara de mármol que oculta el tumulto interior de un hombre que ha visto desmoronarse las certezas de toda una vida. Artemisia cabalga a su lado, la única que se atreve a romper el silencio. «Mi señor», dice suavemente, «Salamina no es el fin del imperio, es solo el principio del fin», completa Jerjes, su voz tan seca como las hojas de otoño. Un dios que sangra deja de ser dios, Artemisia. Un rey que huye deja de ser rey. Lo que queda se detiene, incapaz de completar la frase. Mientras el ejército persa desaparece en la distancia, tragado por las sombras y el polvo de su propia retirada, el eco de los cánticos griegos de victoria sigue resonando sobre las aguas de Salamina. En esas aguas, donde una vez flotó la armada más poderosa del mundo, ahora solo quedan los despojos de una ambición que se creyó divina. Recordatorio eterno de que incluso los dioses pueden caer cuando desafían el destino mismo. El Rey de Reyes se ha convertido en el Rey de las Ruinas, y el estrecho de Salamina será para siempre el lugar donde un imperio aprendió que no todos los mares pueden ser conquistados, y no todos los destinos pueden ser forzados. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué te gustaría ver en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.